revelado, abrazó a un extraño para escapar de su ex y descubrió a un millonario que la amaba. La fiesta en el rascacielos de la Ciudad de México estaba llena de risas resonantes y copas tintineando, mientras Valeria se sentía como un pez fuera del agua. Obligada a acompañar a su exnovio, su mirada se perdía entre los rostros sonrientes de invitados que parecían vivir en un mundo alejado del suyo. La opulencia la ahogaba, las risas reverberaban en un eco de dolor y decepción. Esa vida llena de luces, de glamour, era un cuento de hadas que no incluía a alguien como ella, de una familia humilde, esforzándose cada día solo por mantener a flote a su madre y a su hermano menor. Con cada palabra menospreciativa que su exnovio le dirigía, el nudo en su pecho se apretaba más. Él siempre estaba más preocupado por su imagen que por los sueños que ella intentaba forjar, y ese mismo desdén ahora se manifestaba en una discusión sin sentido. No puedes entender nada de lo que significa tener ambiciones reales, Valeria. Este proyecto de diseño que arrastras no es nada comparado con lo que yo manejo, gritó, y el resto de la sala pareció encogerse a su alrededor. La angustia la invadía, su mente corría con preguntas, presiones, dudas. ¿Era posible que viviera una vida así por mucho más tiempo? Apenas podía respirar, todo ocurrió en un instante, un deseo efímero de escapar, y en un acto impulsivo, se lanzó hacia un extraño que observaba la escena con compasión en sus ojos. Él la recibió en sus brazos con una firmeza inesperada, envolviéndola en una calidez que de inmediato la tranquilizó. Aquella conexión fue un remanso en su tormenta interior, un refugio donde la inseguridad desapareció por un momento. Cuando se separaron, reconoció en sus ojos un brillo genuino, algo que había estado buscando durante tanto tiempo. ¿Estás bien?, preguntó el extraño, su voz rasposa resonando en el tumulto de la fiesta. Valeria, sorprendida, no pudo evitar sentir un destello de esperanza iluminar su oscura noche, mientras intercambiaban historias sobre sus vidas y deseos, las palabras fluyeron con naturalidad y sinceridad. Alejandro, como se presentó, había recorrido un camino, al igual que ella, lleno de obstáculos, no siempre de cristal y lujo. Esa conexión era electrizante, como si el peso del juicio y las expectativas empezaran a desvanecerse. ¿Quién era realmente Valeria?, se preguntó. Al ser cuestionada sobre sus sueños como diseñadora, la pasión que había reprimido comenzó a brotar, y con cada palabra, una parte de ella se liberaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, sin embargo, a medida que la conversación entre Valeria y Alejandro se profundizaba, los murmullos del entorno volvían con fuerza, recordándole la posición de su ex, la presión social, y la incertidumbre de sus elecciones. Esa noche se tornaba en una danza de sus más profundos temores y deseos. Su corazón, atrapado entre dos mundos, parecía dividirse entre la atracción innegable hacia Alejandro y la sombra de su ex, quien no quería soltarla. ¿Sería capaz de dejar todo atrás y seguir a su corazón? La dualidad de su vida se agitaba, y justo cuando pensaba que podría encontrar una salida, un oscuro secreto del pasado de Alejandro comenzó a surgir, amenazando con desgarrar el frágil hilo de esperanza que había tejido. ¿Lograría Valeria enfrentar sus miedos, o el peso de su historia la aplastaría? El futuro se tornaba incierto, y la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre. El aire cargado de tensión provocaba un giro en el estómago de Valeria. La química que había tejido entre ella y Alejandro derretía lentamente las barreras que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, cada vez que su mirada se deslizaba hacia su exnovio, la inseguridad la golpeaba como un rayo. En ese instante, Valeria tuvo un claro destello de su propia fragilidad. Había soñado con una carrera como diseñadora, pero la perspectiva de dejar atrás su zona de confort para adentrarse en lo desconocido la paralizaba. Alejandro continuaba hablándole sobre sus proyectos, cada palabra impregnada de pasión y determinación.
Su mirada iluminada la hacía sentir que, tal vez, había un camino diferente, uno lleno de posibilidades que ella nunca había considerado. Sin embargo, las opiniones de su ex resonaban en su mente como un eco constante. No eres lo suficientemente buena. No tienes lo que se necesita. Esa voz la seguía, incesante. Mientras Alejandro relataba sus propios desafíos, Valeria no pudo evitar compararse. Aquí estaba, un hombre que había triunfado a pesar de las adversidades, y se sentía como una niña perdida en un mar de promesas no cumplidas. Una parte de ella anhelaba la valentía que él parecía poseer con tanta naturalidad. ¿Cómo lo hiciste? Alcanzó a preguntar, la curiosidad atravesando el miedo que le paralizaba la lengua. Simple, él sonrió, mostrándose vulnerable por un momento. Aprendí de mis fracasos. No los viví como puntos finales, sino como lecciones. La vida te va moldeando si estás dispuesto a aprender. En sus ojos había un destello de autenticidad que la invitaba a reflexionar sobre su propia historia. Valeria pensó en todo lo que había dejado de lado, la forma en que había permitido que las inseguridades de los demás definieran su propio valor. La conversación se desvió hacia el diseño. Por instinto, Valeria empezó a hablar de su proyecto pendiente, una línea de moda que había concebido en su mente durante noches en blanco. A medida que verbalizaba sus ideas, notó que la chispa en sus ojos se encendía. Comprendió que recrear piezas no era solo un sueño de gloria, era un acto de amor propio. Se sentía al borde de una revelación fundamental, su pasión por el diseño no solo era válida, sino necesaria. Cuando sintió que la conversación estaba tomando un rumbo prometedor, la presencia de su ex volvió a atravesar su paz. La mirada burlona de él era un recordatorio de lo que había estado experimentando. Sin embargo, algo en el fondo de Valeria se movió. La determinación comenzó a arraigarse y por primera vez, decidió no permitir que el miedo dictara sus acciones. ¿Era posible dar un paso hacia lo que realmente quería? Se giró hacia Alejandro y le dijo, quiero compartir más de mi trabajo contigo. Quizá necesitas una diseñadora. Las palabras salieron con más convicción de la que imaginaba. La incertidumbre se entrelazaba con una creciente sensación de empoderamiento. De pronto, el teléfono de Alejandro sonó. Su expresión cambió, un rayo de seriedad cruzó su rostro. Observando su reacción, Valeria sintió un leve estremecimiento. La conversación había tomado un giro inesperado. Disculpa, debo atender esto. Es importante, murmuró mientras se retiraba hacia un rincón menos concurrido. En ese instante, Valeria se sintió atrapada. Durante un corto periodo, había vislumbrado una vida nueva y ahora, enfrentaba de nuevo sus miedos. Podría realzar su autoestima lo suficiente para dar ese salto, incluso si Alejandro estaba lidiando con sus propios secretos, mientras miraba a su alrededor, oyendo los murmullos y risas que la rodeaban. Un nuevo desafío se presentaba, la lucha interna entre la decisión de actuar y el peso del pasado que aún llevaba. Decidida a no dejar que esta oportunidad se le escapara, respiró profundo y se planteó una promesa interna, descubriría quién era realmente y haría que el mundo reconociera su valor, sin importar los obstáculos. Y cuando Alejandro regresó de su llamada, con una expresión seria que no le era familiar, el aire estaba cargado de un nuevo sentido de urgencia. Valeria, hay algo que debo contarte, dijo con un tono grave. El giro inesperado de sus palabras la obligó a preparar su mente para posibles revelaciones que desafiarían todo lo que había construido hasta ahora. ¿Qué podía ocultar y cómo afectaría eso su camino hacia el autodescubrimiento? Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi tangible. La frase de Alejandro resonó en su mente como una advertencia. Valeria, hay algo que debo contarte. Las palabras flotaban entre ellos, mientras su corazón palpitaba con más fuerza, ansioso y temeroso al mismo tiempo. La curiosidad luchaba con un instinto que le decía que debía prepararse para lo peor. ¿Qué ocurre?, preguntó, intentando demostrar una calma que en realidad no sentía. La mirada de Alejandro, seria y penetrante, hacía que su estómago se convirtiera en un nudo. Una parte de ella temía que todo lo que había comenzado a explorar, toda la chispa de valentía que había descubierto, pudiera verse amenazada por esta conversación. Pero, al mismo tiempo,
algo más profundo en su interior le decía que debía escuchar. Era una oportunidad de comprender no solo a Alejandro, sino también a sí misma. Es complicado, comenzó él, buscando las palabras adecuadas. Mi vida ha estado marcada por decisiones difíciles y, a veces, por secretos. Quiero que sepas que te aprecio mucho, pero hay algo que necesito aclararte antes de que sigamos adelante. Su voz reverberaba en la mente de Valeria, y cada sílaba parecía despojarla de la comodidad de lo conocido. Mientras él hablaba, Valeria no podía evitar sentir un tira y afloja interno. En ese momento, enfrentaba la posibilidad de una conexión profunda, pero también la amenaza de que un secreto pudiera desmantelar todo lo que había comenzado a construir. Se obligó a concentrarse en sus palabras, a no dejar que su mente divagara hacia el pasado. Cada frase de Alejandro la empujaba hacia una introspección más profunda. Desde hace años lidiamos con una imagen pública, pero eso es solo una parte de mi vida. Hay un lado que pocos conocen, confesó. Algo en su tono hizo que Valeria abriera más los ojos, sintiendo que su propia valentía estaba siendo puesta a prueba. ¿Qué tipo de revelación podría desdibujar las fronteras que había empezado a erigir? A medida que Alejandro se sumía en su relato, Valeria contempló su propio viaje. La lucha entre su deseo de ser vista como una artista y sus miedos profundamente arraigados estaba en juego. Podía sentir que cada palabra de él iba despojando capas de inseguridad en ella. ¿Cómo podía pedirle a alguien que compartiera su vida sin que ella estuviera lista para hacer lo mismo? Antes de que nada, debo decirte que estoy en medio de una situación financiera complicada. Mis proyectos han tenido altibajos, y esto ha afectado mi forma de relacionarme. Por eso me alejé un tiempo y no supe cómo enfrentarlo, reveló, su mirada llena de un dolor que Valeria jamás había visto en él. La conexión entre ellos era palpable, pero esos secretos también podían ser una prueba de fuego. Valeria sintió la ansiedad acumulándose en su pecho. Esta confesión la obligaba a mirarse a sí misma con mayor claridad. Tenía claro que cada paso que diera en su vida profesional debería también reflejar su autenticidad, pero, podría ayudar a Alejandro si no sabía cómo ayudar a sí misma. Tomando una profunda respiración, Valeria decidió que este momento no sería una sentencia de su futuro, sino un capítulo importante en su historia. Si realmente te importo, entonces entendamos esto juntos. Tal vez puedas mostrarme cómo tu experiencia puede ser una fuente de aprendizaje para mí, expresó con determinación. Sus palabras fueron como una luz, disipando las sombras de dudas. El gesto de Alejandro cambió, la tensión en su rostro comenzó a ceder. Esa es la actitud que necesito, alguien que se sienta lo suficientemente fuerte como para afrontar lo desconocido en mí. Pero, ¿estás dispuesta a dar ese paso? Su pregunta lo hacía todo aún más real. El mundo de posibilidades que Valeria había empezado a explorar se abría frente a ella, pero también planteaba el desafío de dejar atrás su pasado. Podría enfrentar sus propios miedos mientras ayudaba a Alejandro a navegar por los suyos. La siguiente pregunta flotó en el aire, cargada de emoción y expectativa. ¿Estás lista para arriesgarlo todo por lo que deseas, incluso si eso significa enfrentarte a tus propios monstruos? Y así, Valeria se dio cuenta de que su camino hacia la autorrealización estaba a punto de intensificarse. El próximo paso que dieran juntos no solo decidiría su relación, sino que la empujaría irremediablemente hacia un futuro que apenas comenzaba a atisbar. Valeria reunió todas sus fuerzas y tomó una decisión. En vez de retroceder ante el abismo de lo desconocido, elegiría avanzar, desafiando sus propios límites. La pregunta de Alejandro retumbaba en su mente: ¿estás lista para arriesgarlo todo? Era un llamado a la acción, quizás el más significativo que había enfrentado en su vida. Ambos sabían que el camino no sería sencillo. La carga de los secretos, las expectativas y las inseguridades pesaban más que el aire pesado que les rodeaba. Valeria recordó su propio viaje, desde sus inicios humildes en el arte hasta los momentos de duda en los que casi renunciaba a su sueño. Cada fracaso había sido una lección, cada éxito un peldaño. Sin embargo, jamás se había enfrentado a la emoción potentemente humana de abrirse por completo a otra persona. Voy a necesitar tiempo, dijo Valeria, sintiendo la necesidad de poner en claro sus límites, pero sin querer cerrarse a las posibilidades que se abrían ante ella. Su decisión no era solo sobre Alejandro, era sobre su voluntad de crecer,
de explorar nuevas facetas de sí misma, aunque eso significara abrir viejas heridas y enfrentarse a la vulnerabilidad. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino. Valeria se sumergió en la creación de nuevas obras, cada una un reflejo de su proceso interno. Durante las sesiones de pintura, a menudo se detenía y contemplaba lo que sentía. Las experiencias que había compartido con Alejandro comenzaron a alimentarse en sus lienzos, convirtiendo su angustia en expresiones vibrantes. El arte se convirtió en un medio no solo para compartir su vida, sino también para sanar. Al mismo tiempo, el vínculo con Alejandro se fortalecía en medio de las conversaciones profundas. Él, abriéndose a la sinceridad, no solo compartía sus problemas financieros, sino también sus sueños, sus anhelos y sus pasiones. Valeria, a su vez, comenzó a ofrecer su apoyo no como una salvadora, sino como una compañera en la lucha por el crecimiento personal de ambos. Esta nueva dinámica entre ellos les permitió moldear un espacio donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en su piso, Alejandro miró a Valeria con una intensidad que la hizo sentir expuesta. He aprendido que los verdaderos retos en la vida no son solo los que enfrentamos en solitario, sino aquellos en los que elegimos a alguien para compartir el peso, dijo, su voz cargada de sinceridad. Valeria sintió como si su corazón se expandiera y la resonancia de sus palabras la empujara a una nueva claridad. La valentía había empezado a abrir puertas que ni ella sabía que existían. José, el mentor que había creído en ella desde sus días de estudiante, la contactó para ofrecerle la oportunidad de exhibir su trabajo en una galería de renombre. Era el momento que siempre había esperado, la chance de dar un salto significativo en su carrera. Pero, al mismo tiempo, representaba un reto. La incertidumbre de la aceptación y el juicio de los demás se cernía sobre ella como una sombra. Paralelamente, la situación financiera de Alejandro parecía estar en una pendiente en descenso. A cada paso que daba Valeria hacia su propio logro, la presión sobre Alejandro aumentaba. Ella sabía que compartir un camino no significaba cargar con el peso del otro, pero intentar apoyarlo sin perder su propia esencia se convertía en un dilema constante. Siempre tengo miedo de que mi éxito se convierta en tu desdicha, le confesó una tarde, mientras se enfrentaban a las verdades incómodas que cada uno llevaba. No quiero que esto afecte nuestra conexión. La preocupación en su voz dejó una marca en la atmósfera. El intercambio de palabras fue directo, casi como un enfrentamiento. Alejandro, sintiendo su propio miedo, trató de calmarla, pero Valeria supo en ese instante que ambas vidas estaban entrelazadas de manera compleja. Tenía que decidir si podía avanzar en su camino sin sentir que abandonaba al otro. La inquietud creció en su interior, un eco oscuro que la seguía. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su carrera y su relación? ¿Estaba realmente lista para arriesgar todo lo que había construido? Mientras contemplaba el posible éxito que la esperaba, una idea más aterradora surgió en su mente, y si, al buscar su propio futuro brillante, se estaba alejando de la conexión que había determinado su presente. Con el peso de estas preguntas pendiendo sobre ella, Valeria llegó a un claro punto de inflexión. El tiempo de las decisiones estaba cerca, y ella debía decidir si el amor que empezaba a florecer era suficiente para soportar los dilemas del futuro. Una tensión palpable llenó el aire. ¿Sería capaz de abrazar el amor y al mismo tiempo encontrar su propio camino profesional? A esa incertidumbre se unió una pregunta inquietante en su mente, ¿y si, al final, su ambición personal y su amor por Alejandro resultaban ser fuerzas irreconciliables? La respuesta no estaba clara, pero la búsqueda de la verdad comenzaba a desvelarse, y Valeria estaba decidida a descubrirla. En la semana previa a la exhibición, Valeria se sintió sumergida en un torbellino de emociones que la desbordaban. Cada mañana, se despertaba con un nudo en el estómago, consciente de que su vida en aquel momento estaba en una balanza. Aparte del desafío profesional, la premura de su relación con Alejandro se cernía como un velo, enredando sus pensamientos, mientras se concentraba en la preparación de sus obras. La duda se alzó sobre lo que realmente significaba tener éxito. ¿Era suficiente con que sus pinturas reflejaran su crecimiento, o cada trazo de color debía llevar consigo el peso de una aceptación ajena? La presión aumentaba. La voz de Alejandro resonaba en su mente: no te aferres al juicio de los demás,
pero cada consejo parecía ser un eco distante en medio de su tormenta interna. Una tarde, después de una sesión de pintura particularmente introspectiva, se sentó en su estudio con una obra casi terminada ante ella. Los colores vibrantes parecían susurrarle secretos sobre su propia confusión. ¿Qué quería realmente? Mientras contemplaba, Valeria se dio cuenta de que sentía una mezcla de temor y deseo. Temor por la posibilidad de fallar en la exhibición, temor por cómo su éxito pudiera influir en la vida de Alejandro, y deseo de ser vista no solo como artista, sino como una mujer fuerte e independiente. Decidió que necesitaba un espacio para aclarar sus pensamientos. Salió a caminar por un sendero que solía recorrer de niña, donde los árboles le recordaban que, a menudo, la naturaleza tiene su propio ritmo. En medio de la senda, sintió la necesidad de procesar todo lo que estaba ocurriendo, su amor por Alejandro, su ambición artística y la constante lucha interna entre ellos. Estaba claro que la clave estaba en encontrar un equilibrio. La conversación con Alejandro, aquella noche cargada de verdades honestas, fue un punto de inflexión. Sin embargo, aún sobre un abismo de incertidumbre en su corazón. Decidió invitarlo a la exhibición, pero algo la inquietaba. ¿Y si la velada se convertía en una celebración de su éxito que él percibiera como un recordatorio de sus propias luchas? Era una línea delgada entre el apoyo y la competencia, y Valeria se sintió atrapada en una encrucijada. Al llegar la noche de la exhibición, el bullicio del evento la envolvió. Al ver a los visitantes maravillarse con sus obras, experimentó una mezcla de orgullo y ansiedad. Cada elogio era un reflejo de sus esfuerzos, pero la bruma de ansiedad por el impacto que esta aceptación tendría en su vida con Alejandro era aplastante. Se preguntó si las palabras que escuchaba resonar en el espacio eran una ovación a su arte o la música de una desconexión que comenzaba a marcar la pauta de su relación. En medio de la multitud, encontró a Alejandro. Lucía diferente, un aire de ausencia lo abrazaba mientras observaba las obras. Valeria sintió que la distancia emocional entre ellos se manifestaba también en el silencio que compartían. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, intentando romper el hielo. Es sorprendente, respondió él, pero me preocupa que cada éxito te aleje de mí. Aquella confesión golpeó su pecho. Valeria comprendió que su vulnerabilidad no solo estaba ligada a su carrera, sino a su conexión con él. Podría encontrar un camino en el que ambos prosperaran sin que uno eclipsara al otro. El momento concluyó en un suspenso que la llevó a dudar. Valeria debió enfrentar la brutal realidad. Su relación estaba en juego y debía evaluar la profundidad de sus sentimientos y la envergadura de sus sueños. Podría decidirse por un amor que no limitara su potencial, ni siguiera un camino de renuncias, pero en medio de ese torbellino emocional, una sombra de duda atravesó su mente. Justo cuando la exhibición alcanzaba su clímax, se detuvo a observar una cara desconocida entre la multitud. Su mirada se encontró con un hombre que mostraba un interés que valía la pena explorar. Una nueva pregunta surgió en su corazón, desafiando la estabilidad que intentaba construir. ¿Podría el amor florecer en medio de la incertidumbre de su creciente éxito? La atracción que sentía por un extraño en un espacio donde su intimidad con Alejandro se tambaleaba prometía complicar aún más su travesía. Mientras el evento avanzaba, Valeria se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado, y cada decisión que tomara daría forma a no solo su futuro, sino también a la conexión que siempre había valorado. El hilo de su historia se tensaba, y ella estaba por desatar un nuevo capítulo. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco de la noche se mezclaba con el sudor y la tensión acumulada en su pecho. La exhibición daba un giro inesperado, y un sentimiento de incertidumbre comenzaba a ser eclipsado por el zumbido de la emoción. La apariencia intrigante del desconocido la había atrapado, constituyendo un remanso en medio de su tormenta interna. Sin embargo, esa atracción despertó no solo deseo, sino un torrente de emociones en conflicto. Alejandro estaba a su lado, y su presencia era tanto un bálsamo como un recordatorio de lo que estaba en juego. Esa noche representaba algo más que su carrera artística, también era el punto de inflexión de su vida amorosa. La pregunta que se cernía sobre ella, como una sombra persistente, le generaba ansiedad. ¿Era realmente posible abrirse a dos caminos sin cerrarse a sí misma? Mientras observaba las interacciones entre los asistentes, notó cómo algunos admiradores se acercaban alegremente al desconocido.
Se movía con una confianza que parecía adherirse naturalmente a él. Valeria sintió una chispa de intriga, pero con ello la voz de Alejandro resonó en su mente otra vez. La voz que instaba al desapego del juicio ajeno. ¿Sería ella capaz de seguir ese consejo y explorar este nuevo interés sin cuestionar su lealtad? La exhibición pronto se tornó caótica cuando los elogios comenzaron a estallar como fuegos artificiales. Valeria, en ese momento, tomó una determinación interna. Se acercaría a ese hombre cuya mirada había capturado su atención. Tal vez en su presencia podría discutir los secretos que aún no se había permitido descubrir en sí misma. Con un paso decidido, se alejó de Alejandro, quien parecía absorto en un grupo de críticos. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras se acercaba al extraño. Se presentó, sus palabras fluyeron con una sinceridad fresca. «Soy Valeria», dijo, sintiéndose más valiente de lo que había anticipado. «Un placer conocerte, Valeria». «Soy Julián», respondió él, sonriendo. La calidez de su voz emanaba una confianza silenciosa que contrastaba con la inseguridad que últimamente había estado sintiendo. Mientras intercambiaban palabras, Valeria comenzó a ver en él un reflejo de lo que deseaba experimentar, una vida sin miedos, un espacio para ser auténtica. Las conversaciones sobre arte se transformaron en temas más profundos, como la búsqueda de la libertad, los caminos elegidos y las renuncias asumidas. A medida que Julián compartía sus aspiraciones, Valeria sentía que su propio sentido del propósito renacía. Él había construido su imperio, pero también mostraba un deseo profundamente humano de conectar, de crear algo significativo. La verdadera riqueza, declaró Julián, radica en la autenticidad y en poder abrazar las propias pasiones sin temor al juicio. Los ojos de Valeria se iluminaron en ese instante. Era una verdad que había sentido, pero que nunca había articulado tan claramente. En la conversación, percibió una sensación renovada de poder. Con cada palabra, comenzaba a dejar atrás las dudas que la habían mantenido enclaustrada. Cuando la charla se silenció, Julián se inclinó un poco más hacia ella. «¿Te gustaría que me mostraras una de tus obras?», le preguntó, el interés genuino brillando en sus ojos. Valeria sintió una oleada de entusiasmo. Aceptar esta invitación representaba un cambio, era una opción que reforzaba su identidad como artista y como mujer. Mientras caminaban hacia su obra preferida, sentía que estaba dibujando un nuevo mapa de su vida. Sin embargo, una rápida mirada hacia atrás reveló a Alejandro observándolos. La expresión en su rostro era un torbellino de emociones, preocupación, confusión y un atisbo de celos. En ese instante, Valeria sintió un golpe de realidad. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgar lo que había construido con él? Las implicaciones de su decisión comenzaron a aterrizar en su mente. ¿Podía realmente crecer en dos direcciones opuestas sin perderse a sí misma? La atracción hacia Julián, así como la fricción con Alejandro, estaban pidiendo a gritos una resolución. Mientras ella guiaba a Julián hacia su obra, la lucha interna se hacía más intensa. Las luces de la exhibición brillaban, pero en su interior, la penumbra de la indecisión se hacía palpable. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar las consecuencias de su elección? Mientras la tensión se acumulaba, una certeza emergió en su corazón: el camino que eligiera ahora definiría su futuro, y así, en medio de la emoción y las dudas, Valeria sintió que el destino se precipitaba. ¿Se atrevería a romper con su pasado y dar un paso hacia lo desconocido, o se aferraría a lo familiar que sabía ya tan bien, pero que la había estado aprisionando? Cuestionándose cada vez más sobre su verdadera identidad, supo que el siguiente movimiento sería crucial. Quedaba por revelar no solo su arte, sino su alma misma. Valeria avanzó a paso ligero, la energía de la conversación con Julián la impulsaba hacia una nueva realidad. El murmullo de la exhibición se tornaba un eco lejano, su enfoque se centró en el arte que había dejado en el vestigio de su mente, un refugio al que nunca había permitido a otros acceder del todo. Julián emitía una curiosidad genuina por sus creaciones, y eso la hizo sentir visible, como si finalmente sus esfuerzos fueran reconocidos en lugar de meramente tolerados. La obra que la esperaba era una explosión de colores vibrantes, una representación abstracta de sus emociones más profundas. Mientras caminaban hacia ella, Valeria sentía que cada paso aportaba una capa de seguridad que había estado ausente en las últimas semanas.
Se detuvo frente a su pintura, su corazón latía con fuerza como si el canvas le estuviera gritando para ser liberado del silencio. «Es hermosa», murmuró Julián, sus ojos recorriendo cada trazo con atención. «Hay una historia aquí, ¿verdad?». Valeria sintió que el aire se le escapaba un poco. Su historia era más que una simple representación, era un compendio de sus luchas, sus alegrías, y sobre todo, de cómo había enfrentado la sombra de la duda. «Es un reflejo de mi búsqueda por la autenticidad», comenzó a compartir, su voz temblando un poco, la lucha constante entre lo que los demás esperan de mí y lo que realmente soy. Mientras hablaba, sintió cómo las palabras se deslizaban de su boca con una claridad renovada. Era un momento en el que comprendía que no estaba solo en su lucha. En Julián había encontrado a alguien que parecía desear explorar su verdad, un compañero en la travesía del descubrimiento. A medida que describía los matices de su obra, algo dentro de ella comenzó a desprenderse, como si cada palabra cargara con un peso que, al ser compartido, perdía su poder sobre ella. Sin embargo, justo cuando surcaban esa oleada de conexión, la voz de Alejandro irrumpió en su mente. La imagen de su ex estaba presente, deshaciendo la burbuja que Julián había ayudado a crear. Se preguntó si Alejandro estaría tan distante como parecía, o si aún le importaba lo suficiente para querer devolverla a la penumbra de la resignación. Entonces, tomó una decisión. «Julián, creo que debo ser completamente honesta contigo», dijo, sintiendo que la sinceridad sería el primer paso para liberarse del peso que la asfixiaba. «He estado en una relación que me ha dejado confundida. No sé a dónde me llevará este encuentro, pero necesito que lo sepas». Julián la mira fijamente, una chispa de comprensión en su mirada. «La honestidad es el primer paso hacia tu libertad», respondió con calma. «A veces, soltarse de lo que nos atrapa es el primer movimiento hacia el autodescubrimiento». Sus palabras resonaban dentro de Valeria como un eco de su lucha interna. «¿Y si me arrepiento?», murmuró, la inseguridad de su voz aún presente. «¿Y si descubro que he arriesgado demasiado, incluso antes de empezar?». «Entonces aprenderás algo sobre ti misma», respondió Julián, sin titubeos. «Todo el mundo vive con arrepentimientos. Pero la verdadera pérdida es no intentar nunca algo que podría traerte felicidad». Mientras absorbía sus palabras, Valeria comenzó a cuestionar sus lealtades. Estaba en un cruce de caminos, cada dirección prometía algo diferente, algo que potencialmente podría reconstruir su vida. Debería aferrarse a lo conocido, a la comodidad de Alejandro, o lanzarse hacia lo desconocido, hacia la promesa de autenticidad y crecimiento que Julián representaba. La lucha interna se tornó palpable mientras miraba de nuevo hacia la multitud. Alejandro estaba en su lugar, y esta vez su rostro no era solo confusión, había un brillo de desafío, como si él también estuviera en una travesía para descubrir una versión de sí mismo que en su día se había perdido. Valeria sintió que la presión aumentaba, sabiendo que sus decisiones no solo la afectarían a ella, sino también a Alejandro. Estaba dispuesta a abrir la puerta a lo que podría ser un nuevo capítulo en su vida. ¿Arriesgando el viejo? Mientras una parte de su corazón deseaba la seguridad, otra ansiosamente empujaba hacia el riesgo, y antes de que su mente pudiera entrar en más detalles, la decisión se precipitó, no podría permanecer paralizada. Con la voz de Julián resonando en su mente, finalmente comprendió que era hora de abrazar su deseo de autenticidad. Pero, el eco de la relación anterior aún la mantenía inquieta. Era el momento de descubrir verdaderamente lo que significaba la libertad para Valeria. Mientras sus ojos se encontraban con los de Julián, sintió que una decisión inminente estaba ya a las puertas. ¿Se atrevería a dar el salto, y si lo hacía, qué significaba eso para su futuro? El siguiente paso era crucial, y la tensión en el aire se hizo más densa. Valeria sabía que estaba a punto de cruzar una línea, y el futuro era un lienzo en blanco dispuesto a ser pintado con sus elecciones. ¿Qué revelaciones estaban a la vuelta de la esquina? Valeria respiró hondo, el aire saturado de colores y emociones. Encontrarse frente a su obra era un enfrentamiento con su propia identidad. La incertidumbre sobre su relación con Alejandro la asediaba, pero la presencia de Julián a su lado le otorgaba una chispa de audacia. «Hay algo cada vez más obvio», empezó a decir Julián, sus ojos no dejaban de brillar, «tienes un don que va más allá de la pintura. Se trata de cómo conversas con el mundo».
Las palabras resonaron en Valeria como un tambor que marcaba el inicio de una nueva melodía. En ese instante se cuestionó si había permitido que el ruido de su vida inercial la despojara de su esencia. Mientras su mente se enfocaba, la conversación fluía sin esfuerzo. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba al percibir el potencial de lo que Julián decía. Su pasión por el arte era evidente, y en ese reconocimiento, experimentaba un destello de validación. Pero lo más relevante era la creciente necesidad de desafiar las limitaciones impuestas por su pasado. Podría liberarse de las cadenas de su relación anterior y descubrir el vasto paisaje de su propia autenticidad. Para ello, tenía que hacer un inventario. Colocó una mano sobre su pintura, sintiendo la textura, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Repasó sus experiencias, los momentos en que su voz había sido reprimida, cada discusión con Alejandro que había enseñado a hacer concesiones en lugar de proclamar su verdad. Esa inseguridad que mencionabas, interrumpió Julián, como si pudiera leer sus pensamientos, ¿es lo que te frena? Exactamente, admitió ella, un destello de desasosiego cruzó su rostro. He dejado que los demás definieran lo que soy, lo que debo ser. Y ahora, siento que es mi turno de reclamar mi narrativa, pero, tengo miedo. A Julián no le faltó ingenio. Entonces este es el momento perfecto para poner a prueba ese miedo. Nadie ha dicho que el crecimiento es cómodo. Y si, en lugar de verlo como un obstáculo, lo ves como una señal de que estás a punto de hacer algo significativo. La idea comenzó a rodar en su mente. ¿Podría usar su miedo como un impulso en lugar de una barrera? La voz de Julián sonaba como un faro en la oscuridad. Se obligó a sí misma a confrontar la posibilidad de soltar el viejo esquema, el miedo al que dirán y la complacencia que había mantenido su vida en un bucle predecible. Lo que realmente anhelo, dijo, firme en su postura, es explorar mi verdadero ser, un deseo que he silenciado por demasiado tiempo. Al final de su declaración, una leve sonrisa se asomó. Enfrentar la verdad había transformado su ansiedad en un compromiso inquebrantable, pero en medio de este despertar, la imagen de Alejandro seguía acechando. Ella sabía que pronto tendría que confrontar esa parte de su vida que tanto la había limitado. Era el momento de encarar lo que había evitado. La seguridad que había proporcionado podía ser una trampa más que un refugio. Podría dar el salto hacia lo incierto. Mientras giraba su cabeza hacia Julián, sintió una oleada de gratitud. Él había abierto una puerta que la invitaba a dar pasos audaces. Pero otro pensamiento se interponía, ¿qué haría con Alejandro? ¿Podía permitirse una nueva vida mientras una parte de sí misma aún se aferraba al antiguo amor? La decisión estaba cerca, pero el peso del pasado seguía siendo palpable. Podría dar un paso hacia la independencia sin sentir que causaba heridas en el camino. Con su corazón palpitante y la mente agitada, Valeria decidió que representaría su verdad en el lienzo de su vida. Sus acciones debían coincidir con sus palabras. ¿Sería suficiente para revelar su auténtico yo, o el miedo al rechazo la mantendría atada a lo conocido? A medida que esta lucha interna cobraba fuerza, la mirada de Julián se hizo más intensa, como si él supiera que algo monumental estaba a punto de cambiar. La línea entre su pasado y un futuro sin restricciones se estrechaba. La decisión ya no podía posponerse. El tiempo se detuvo un instante. En la profundidad de su ser, Valeria sintió que estaba a punto de liberarse de una celda invisible. Al mismo tiempo, percibió que la vida que anhelaba estaba a un paso de convertirse en realidad. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, ¿estaba preparada para enfrentar a Alejandro y desenterrar los esqueletos de su relación? Esa noche, la luz del arte se convertiría en el brillo de sus decisiones. El instante en que cruzara ese umbral, todo cambiaría. ¿Qué impactos tendría su elección sobre su vida y su futuro? La respuesta aguardaba en las sombras, y Valeria estaba a un paso de iluminar su camino. Valeria se despertó esa mañana con una sensación diferente. Era como si parte de la niebla que siempre había cubierto su mente se hubiera disipado. Había decidido que, a partir de ese día, no permitiría que ningún eco del pasado dictara su presente. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, se preparó para salir.
La pintura aún la llamaba, y en sus entrañas sabía que debía darle forma a su verdad. Mientras se dirigía al estudio, su mente vagaba entre posibilidades. La voz de Julián resonaba en su cabeza: usa tu miedo como un impulso. Esa era la clave que necesitaba. Sin embargo, la perspectiva de enfrentar a Alejandro la llenaba de sudor frío. A pesar del desasosiego, una chispa de optimismo se encendía en su interior. Había un nuevo horizonte que deseaba pintar, uno en el que su voz y sus deseos fueran pilares en lugar de sombras. El estudio la recibió con la misma calidez de siempre, como un viejo amigo que la entendía. Un lienzo en blanco la esperaba, y en ese momento sintió que su deseo de ser auténtica debía plasmarse allí. Se dispuso a trabajar, y cada trazo del pincel se convirtió en un reflejo de su liberación. Colores vibrantes emergían, llenando el espacio no solo con pigmento, sino con emoción. Su historia se desplegaba suavemente, un relato de lucha y renacimiento que anhelaba contar. Con cada capa de pintura, Valeria meditaba sobre su vida. Bajo la superficie de cada color había un hilo que la conectaba con sus inseguridades y aspiraciones. Pero hoy, el miedo a desagradar y lo que podría pensar Alejandro ya no la detenía. En su lugar, surgía una voz interna que le susurraba: este es tu momento. Con cada pincelada, su fuerza crecía. Mientras trabajaba, la idea de comunicarse con Alejandro se materializaba. No lo podía posponer. Había que enfrentar los fantasmas. Pero no deseaba hacerlo con rencor, sino como parte de su proceso de autodescubrimiento. Debía cerrar ese capítulo con claridad, no solo en su mente, sino también en su corazón, que por mucho tiempo había estado cautivo. Al caer la tarde, tomó el teléfono. Con el pulso enardecido, marcó el número de Alejandro. Cuando escuchó su voz al otro lado, sintió una mezcla de angustia y determinación. Alejandro, necesitamos hablar, fueron sus primeras palabras. Había en ellas un peso que resonaba más allá de su relación, era la declaración de guerra a su propia complacencia. He decidido seguir mi camino, y eso incluye confrontar lo que no hemos sido ni hemos podido ser. No tengo resentimientos, sin embargo, tampoco quiero seguir viviendo en una narrativa que no me pertenece, afirmó, sin titubear. Cada palabra fue una pincelada en su lienzo emocional, un momento de liberar el arte oculto en su ser. Alejandro, en silencio, escuchó la claridad en su voz, y al final, respondió. Su tono no era de cólera, sino de aceptación. Quizá había sentido venir este desenlace. Esa conversación, aunque inusual, no solo la liberó a ella. En su interior, Valeria percibía que algo se desataba, un espacio para nuevos comienzos. Colgó el teléfono con una mezcla de alivio y adrenalina. El futuro se sentía como un mercado lleno de colores, un festín de posibilidades. Aún así, la ruta estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo se vería su vida sin las ataduras del pasado? La incertidumbre la llenaba de emoción y miedo a la vez. Esa noche, después de terminar otro explosivo lienzo, Valeria se sumió en reflexiones profundas. Una nueva idea había germinado, impulsada por renovada confianza. Sentía que tenía que hacer más que solo crear arte, quería compartir su viaje a través de una exposición, se imaginaba rodeada de obras que representaran pequeñas victorias y grandes fracasos. Una gama completa de emociones que contaran la historia de su renacimiento. Pero aún había un dilema. ¿Cómo involucraría a Julián en esto? Él había sido clave en su proceso, pero su conexión era aún un terreno por explorar. A medida que se ultimaban las horas de la noche, esquemas y conceptos comenzaron a cobrar vida en su mente, ideas audaces que podía plasmar en el lienzo de su vida profesional. Sin embargo, cada logro potencial llevaba consigo la incertidumbre de la respuesta de Julián. Valeria sabía que la valentía sería probablemente la clave. Las sombras de su pasado aún rondaban, como un eco distante, mientras su corazón latía con la emoción de nuevas experiencias. El miedo y la oportunidad se entrelazaban mientras formulaba su plan. Otros caminos no habían sido suficientes para mostrarle su verdadero ser. La necesidad de arriesgarse se tornaba palpable, todo se alineaba para lo que estaba a punto de ser su gran paso. A las puertas de un nuevo capítulo, Valeria se enfrentaría a su mayor desafío, mostrar su vulnerabilidad creativa, y lo que eso significaría para su interacción con Julián. La decisión estaba cerca,
Y la luz de su nuevo camino brillaba intensamente, mientras el llamado de la autenticidad clamaba por ser respondido. Valeria sabía que debía actuar, pero ¿cómo se abordaría la revelación de su visión artística ante él? La artista estaba a punto de desnudarse no solo ante el lienzo, sino ante la persona que había cambiado su forma de ver el mundo. ¿Tendría Julián la capacidad de entender esta nueva Valeria? Valeria se despertó con una claridad renovada. La luz del amanecer filtrándose por la ventana parecía llenarla de una energía transformadora. Había decidido que ya no permitiría que los ecos de su pasado dictaran su presente. Con determinación, se duchó, vestida con una blusa blanca que simbolizaba un nuevo comienzo, y salió hacia su estudio con el corazón palpitante y la mente enfocada. Hoy no solo quería pintar, quería plasmar su historia completa en el lienzo. Cada trazo debía resonar con su auténtica voz, reflejaría su lucha y su renacimiento. Mientras elegía los colores, recordó las palabras de Julián: usa tu miedo como un impulso. Esa frase se convirtió en el mantra que la acompañó mientras creaba. Cada pincelada se llenaba de emoción, de desahogo, y de la convicción de que su arte merecía ser visto. Mientras trabajaba, Valeria empezó a visualizar su próxima exposición. Anhelaba compartir no solo sus obras, sino también la historia detrás de cada una. Quería mostrar a otros que la vulnerabilidad es una fortaleza, que los fracasos no son el fin, sino pasos hacia la autorrealización. Su arte se transformó en un medio de sanación, y la idea de exhibirlo la llenaba de emoción pero también de miedo. ¿Cómo recibirían su verdad los demás? Pero ese temor fue ahogado por la exuberancia de la posibilidad. Al finalizar su día en el estudio, mientras contemplaba su último trabajo, sintió una mezcla de gratitud y orgullo. Había comenzado a construir su camino hacia el autodescubrimiento, pero también sabía que debía enfrentar otra etapa de su evolución: hablar con Alejandro. No podía dejar que su antigua vida la persiguiera, anhelaba avanzar sin ataduras. Tomó el teléfono decidido y marcó su número. Al escuchar su voz, sintió que cada palabra adquiere peso. Alejandro, necesitamos hablar, dijo con la firmeza que había ido cultivando. Le explicó que había encontrado su voz y que estaba lista para seguir adelante, no con rencor, sino con la esperanza de que ambos pudieran encontrar sus caminos fuera de la sombra de uno al otro. Se sintió ligera tras compartir su verdad, como si liberara una carga que había llevado por mucho tiempo. La conversación, en lugar de ser confrontativa, se tornó en una especie de cierre. Alejandro, sin su habitual arrogancia, la escuchó con atención. La aceptación en su voz le otorgó a Valeria la paz que había buscado. Al finalizar, ambos acordaron que era hora de explorar sus nuevas vidas, sin resentimientos ni dolor. Fue un momento de liberación, un reconocimiento de que el amor puede transformarse, pero también puede pasar de ser una prisión a ser un recuerdo dulce. El tiempo pasó, y la fecha de la exposición se acercaba rápidamente. Valeria se sentía emocionada, un poco nerviosa, pero sobre todo, orgullosa. Recibió un mensaje de Julián, preguntando si podía asistir a la exhibición. Por supuesto, respondió, sintiendo su corazón acelerarse. Él había sido una parte fundamental de su proceso, era el momento de mostrarle su crecimiento. La noche de la exhibición llegó, y Valeria estaba radiante. La galería rebosante de gente admiraba su trabajo, cada uno de los asistentes se detenía frente a las piezas, intercambiando palabras y susurros que resonaban como música a sus oídos. La calidez de sus reacciones la envolvió, y se sintió completamente viva. Cuando Julián llegó, sus ojos brillaban mientras se acercaba, cautivado por el colorido despliegue de emociones en el arte que tanto había soñado compartir. Valeria vio en sus ojos el mismo interés que siempre había anhelado y su corazón le dio un vuelco. Valeria, esto es increíble. Has logrado retratar tu viaje de una forma magistral, dijo, lleno de admiración. A medida que interactuaban, Valeria comprendió que había terminado por encontrar un espacio donde su voz podía florecer. La conversación fluyó con naturalidad y, en ese momento, sentido que era vista no solo como artista, sino como la mujer que había luchado por recuperar su autenticidad. Los próximos días la llevaron a reflexionar sobre lo que había logrado. Se había liberado de las cadenas que la mantenían atada, había abrazado su identidad como diseñadora y artista y construyó conexiones significativas a partir de su verdad.
En la vida, había llegado a conocer que enfrentar los miedos en lugar de huir de ellos es lo que realmente sana, y esa noche, en medio de aplausos y sonrisas, Valeria finalmente se sintió completa. Había conquistado sus temores, explorado sus pasiones y se había encontrado a sí misma en el proceso. Una nueva vida se desplegaba ante ella, llena de posibilidades y un renovado sentido de confianza, y era en esa autenticidad donde por fin podía descansar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.